tal? Buenos días a todos. Un placer, como siempre, estar aquí. Y nada, como anticipaba Marga, continuamos con la nueva serie que iniciamos la semana pasada. Vamos a estar un tiempo estudiando el libro de Juan, pero con un enfoque específico en la persona de Cristo y las características que el libro de Juan, el Evangelio de Juan, muestra de Jesús. Las frases que pues, tan familiares no son, ¿no? Como yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, en fin, los yo soy, podríamos decir, ¿no? Y continuamos con esta serie que se inició la semana pasada. Para hoy creo que tenemos un tema, un enfoque y una presentación que a mí me resulta apasionante. Creo que es algo, y espero y confío que así os resulte a todos después de escucharla, creo que es algo que va a cambiar totalmente nuestra forma de leer la Biblia. Va a cambiar la lectura que hasta ahora hemos hecho de muchos textos que nos son familiares y conocidos, que no quiere decir que hayamos hecho una lectura errónea, pero sí que vamos a hacer una lectura quizás mucho más enriquecedora y quizás mucho más cercana al objetivo del autor al insertar ese texto en la palabra. Lo vamos a ver como ejemplo en el texto que tenemos para hoy, pero sería de total aplicación a infinidad de textos del Evangelio de Juan, que vosotros mismos vais a poder aplicar lo que hoy vamos a ver a esos otros textos. Vamos a ver además algo que nos va a ayudar a resolver o al menos a aprender algo sobre algo que resulta habitualmente una dificultad y un problema para todos, que es la relación Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, todo este tipo de cosas con las que tan habitualmente peleamos, ¿verdad? Y que es difícil. Todos guardamos y arrastramos ahí algunas dudas siempre, ¿verdad? Muy sanas, por supuesto. Y creo que hoy también va a servir para aprender algo en relación a este tema. Bueno, pues hoy vamos a ver yo soy, pero yo soy, a secas. No tenemos yo soy, el camino, la verdad, el buen pastor, el agua, no. Hoy tenemos simplemente estas dos palabras, yo soy. Y antes de entrar a analizar este yo soy, a secas, como si en un lugar en el que se pasara lista, se dijese algo y alguien levantara la mano y dijera, yo soy. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que se dice para que alguien levante la mano y diga, yo soy? Y lo vamos a ver con la siguiente estructura. Primero vamos a ver una introducción que nos va a ayudar a ver cómo tenemos que leer el Evangelio de Juan, ¿vale? Después vamos a ver lo que el Evangelio de Juan dice en términos generales del yo soy. Y por último, vamos a ver el texto de hoy en el que vamos a poder aplicar todo esto que hemos visto con anterioridad. Cómo leer el Evangelio de Juan y qué dice Juan acerca del yo soy. Entonces vamos con la primera parte, cómo leer el Evangelio de Juan. Como si volviésemos al colegio o al instituto, tenemos que recordar aquello que llamábamos análisis de texto. En asignaturas, ¿no? Como lengua, que decíamos, no sé si se sigue llamando así, pero veíamos análisis de texto, ¿verdad? Y finalmente, la Biblia no deja de ser un texto, en esencia, de hecho eso es un texto, ¿no? Un conjunto de libros, que son finalmente textos individuales cada libro, y por lo tanto deberíamos de analizarlos sin olvidar que hay que tener un enfoque de análisis de texto, pues texto es. Como todo libro, como todo texto, tiene un propósito. Siempre que alguien escribe algo, lo escribe con una intención, con un objetivo o propósito. Y con la Biblia, pues es lo mismo. Podríamos ver un propósito general, pero luego a cada uno de los escritos individuales, ya sean libros, cartas, el autor, cuando se sentó a escribir, tenía también un propósito. Ya la semana pasada nos presentó Miguel el propósito del libro de Juan. En ocasiones es difícil encontrar el propósito de un libro de la Biblia porque no ha quedado escrito de una manera muy directa, muy clara en una frase, sino que más bien tienes que leer el libro en detalle y tú mismo hacerte preguntas para ver cuál es el propósito del autor. Y mediante preguntas al texto, mediante múltiples lecturas, puedes encontrar el propósito. E incluso podría haber discusión, ¿no? Distintos puntos de vista sobre el propósito. Pero en el caso de Juan lo tenemos fácil porque Juan se ocupó, por cierto, lo hace también en Primera de Juan, dice el propósito, se ocupó de decirnos el propósito que tuvo al escribir, ¿no? Y lo vimos la semana pasada. Dice Juan 20, 30 y 31
que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos dice por qué ha escrito el Evangelio de Juan. ¿Y para qué? Ha hecho una recopilación de señales. Hubo más, pero muy probablemente quiso escoger las mejores para cumplir el propósito. Podría haber puesto todas y a lo mejor estaríamos ante un evangelio enorme, difícil de ver por su tamaño y que al final perdiera su esencia ante tal volumen de información, y muy probablemente lo que hizo fue seleccionar las mejores señales para lograr el propósito. ¿Qué propósito? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Para eso he hecho este recopilatorio de señales, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida. Por lo tanto, el autor ha enfocado todo lo que ha puesto en el libro a este objetivo. Ha seleccionado las mejores señales para lograr el objetivo. Habrá otras muchas enseñanzas, habrá otros muchos temas que siempre son enriquecedores, que siempre también están ahí, porque toda historia también permite enseñanza múltiple, pero no debemos de olvidar que serán siempre temas no secundarios en cuanto a importancia en la enseñanza global de la palabra, pero sí secundarios en cuanto al objetivo de Juan, porque él ha enfocado el Evangelio en ese primer objetivo. Por lo tanto, todo lo que leamos, todo lo que interpretemos, tiene que estar sujeto al objetivo. Deberemos de preguntarnos siempre por qué está esto aquí escrito para contribuir al objetivo. ¿Qué está tratando de contarme esta historia para lograr el objetivo de que creamos que Jesús es el Cristo? Cuando leamos así el Evangelio de Juan, es cuando vamos a sacar el verdadero jugo, cuando vamos a extraer la misma esencia de lo que el autor estaba pensando al escribir, cuando vamos a sacar el mayor beneficio y el mayor asombro, cuando nos preguntemos qué quiere decirme este texto en relación al objetivo. Y decíamos que era un conjunto de señales. Todo el libro está lleno, basta que uséis una concordancia y busquéis la palabra señal en el libro de Juan, y vais a encontrar infinidad de veces, hizo esa señal, ellos al ver la señal, estas señales, os doy por señal. Infinidad de veces van a aparecer estas referencias, esta palabra señal, a lo largo del libro. Muchas historias que no son conocidas, por ejemplo, la transformación del agua en vino. Al final de la historia, en el versículo 11 del capítulo 2, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La transformación del agua en vino fue una señal para que creyeran en él. La fiesta de la Pascua, a continuación, 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y uno más, cuando sana al hijo de un noble, en el capítulo 4, versículo 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Son solo 3 ejemplos de historias que conocemos, pero que no sé si nos hemos parado a ver o analizar, que son señales. Son esas señales escogidas dentro de muchas posibles para lograr el objetivo. Encontraremos señales en forma de milagros, en palabras de sabiduría, que cuando Jesús mostró sabiduría y dio respuestas, para los que escuchaban eran señales. Cumplimiento de profecías también hay en el Evangelio de Juan como señales que Jesús dio. Incluso la tan conocida historia al final del Evangelio, cuando Tomás dice: oye, yo para creer, ¿no? Tengo ahí que ver, ¿no? Las heridas, ¿no? Y las muestras de que este resucitado es el que han crucificado, ¿verdad? Esta historia tan conocida, ¿verdad? De Tomás, ¿no? ¿Y qué dice el texto? Que él quería ver y se le mostró la señal de los clavos. Volvemos a ver la palabra señal, ¿no?
entonces en muchas maneras encontraremos las señales. Hasta en el propio cuerpo de Jesús estaban las señales. Por lo tanto, preguntémonos siempre ante estas señales, dado que hay un objetivo al incluirlas, ¿no? ¿En qué manera contribuyen a que veamos que Jesús es el Cristo? No nos quedemos en la señal. El texto de la transformación del agua en vino no lo ha incluido aquí Juan para darnos material para una apasionante discusión sobre el consumo de alcohol en la Iglesia. No era su propósito al incluir esta historia. Probablemente le daba exactamente igual ese punto o ese tema o ese aspecto. Utilizó esta historia, nos lo ha dicho en el propósito del libro, pero al terminar la historia, dice, esta señal hizo Jesús y creyeron en él, como muestra, como un ejemplo de las muchas señales que Jesús hizo para que creyeran que él era el Cristo. El milagro, las sanaciones, ciegos, a este hijo de un noble, en definitiva, todas las señales que encontramos, no nos quedemos en el milagro, no nos quedemos en la historia en sí, sino vayamos más allá y tratemos de ver cómo esa señal contribuyó a que podamos creer que Jesús es el Cristo. ¿Y qué es esto de que Jesús es el Cristo, no? Jesús creo que lo tenemos fácil, ¿no? Pues es la persona, ¿no? Un nombre, una persona, como diríamos hoy día, pues con nombres y apellidos, hasta incluso empadronado, ¿no? Que vemos en la historia, en los evangelios, la persona, llamémosla persona histórica, lo tenemos fácil con Jesús, ¿no? Para que creáis que Jesús, sí, sé de quién me hablas, Jesús, pero que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Y qué es esto del Cristo, no? Bueno, podemos acercarnos a la palabra Cristo primero por su significado. Así, directamente de diccionario, Cristo significa ungido. Podemos decir que es como sinónimo, ¿vale? De hecho, Cristo es la palabra en griego, en hebreo sería Mesías, ¿vale? Mesías y Cristo es exactamente la misma palabra, pero en diferente idioma. ¿Qué es esto de ungido? Porque a lo mejor no nos ha ayudado mucho, ¿no? Vale, Cristo es ungido, bien, me queda igual. No, a lo mejor, ¿no? ¿Qué es ungido? Ungido es aquel que recibe, evidentemente, la unción, y era ser consagrado a un cargo especial. Encontramos ejemplos de estos en la palabra. Cuando una persona se la nombraba rey, sacerdote, profeta, o en múltiples facetas que serían como cargos especiales, se realizaba como una ceremonia o un ritual que era la unción, ¿no? El derramamiento de aceite en su cabeza para señal, muestra, evento de reconocimiento público de que esa persona tenía la unción, ¿no? Incluso podríamos ver que ese derramamiento de aceite podría estar representando la unción del Espíritu y tal, pero bueno, no es objeto tampoco que profundicemos tanto en detalle en el tema de ungido, pero Cristo es entonces sinónimo de ungido. El Cristo es el ungido. Además, el hecho de que utilice la palabra Él nos está mostrando dos cosas. Nos está mostrando que esto de ungido es un título. Igual que hoy ya podemos hablar de el alcalde, ¿no? El presidente, el ganador. En este caso, el Cristo opera también como un título, como un reconocimiento de ostentar un cargo. Además, un cargo único, que es el uso de la palabra él, ¿no? Muy a diferencia de la palabra un. Porque tú puedes ser un jugador del equipo, pero uno es el capitán. Muchos pueden ser ungidos. David fue un ungido. Otros muchos fueron un ungido. Pero el ungido es uno, es un título que pertenece a uno solo. Por lo tanto, nos vamos acercando a entender la idea de que Jesús es el Cristo, el ungido. El propósito es, todas estas señales de este Evangelio, es para que creamos que Jesús, la persona histórica, Jesús, el que caminó, el hijo de José y María, es el ungido, el que ostenta, el único que ostenta el título del ungido. Además, era llamado el Cristo, o fue llamado el Mesías, o seguía siendo llamado por aquellos
que hablaban en hebreo. Para otros era el profeta, el sacerdote. Da igual en sí la palabra, lo importante es lo que transmitía cada uno de estos usos, de estos títulos, con el él delante, en mayúsculas, el esperado, aquel que había sido prometido desde el principio de la historia para ser el Salvador y el que rescataría a los hombres, aquel que había sido anunciado y que estaba siendo esperado a lo largo de la historia. Lo que nos quiere decir Juan es Jesús, este hombre, él es el Cristo, el ungido, el esperado. Y además nos dice, y esto es muy curioso, que creamos en la persona, porque nos dice que creáis que Jesús es el Cristo para que tengáis vida. No dice para que creáis lo que Jesús hizo y entonces tengáis vida, sino que creáis quién es Él. Y esto es muy curioso y muy interesante. Hemos caído en un error. Muchas veces nuestra esencia, como evangélicos, pues nos puede llevar a situaciones que nos hagan perdernos cosas, ¿no? Hacemos tanto énfasis, lo hemos visto en otras ocasiones, en nuestra relación personal con Dios, que olvidamos a veces la relación congregacional con Dios, como cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y en este caso hacemos tanto énfasis en el Evangelio como lo que Jesús hizo para que seamos salvos, ¿no? Si preguntamos a cualquiera, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Pues enseguida, ¿qué hay que hacer? ¿No? Pedir perdón, creer que Jesús murió, que Jesús resucitó, y en ningún momento creo que solemos incluir quién es Jesús. Y lo que nos está diciendo Juan es, está bien, ese otro énfasis, por supuesto, y es necesario, pero Juan escribe para hacer énfasis y que no olvidemos que tan importante es lo que Jesús hizo como quién es Jesús, para que creáis que Jesús es el Cristo. No da igual quién sea Jesús, hay que identificar a Jesús. Jesús no es una idea abstracta, no es un concepto, no es qué más da si fue como cuenta la Biblia, si nació en Belén, si murió tal, si resucitó al tercer día o al cuarto, si él era el esperado de repente, bueno, da igual, el caso es que él lo consiguió. Sí importa pensar en sus atributos, en sus oficios de rey, de sacerdote, de profeta. Sí importa su persona. Y de hecho, vamos a ver en este Evangelio cómo a muchos se les dice que fueron salvos por creer en la persona, lo cual es tremendamente curioso y evidentemente da para mucho más, ¿no? Bien, ¿cómo leer Juan? Léelo sabiendo que tiene un propósito concreto, no te pierdas. Vete al propósito, no dejando lo demás al lado, pero poniéndolo en su justo lugar, como herramientas para ayudarte a llegar al propósito. Busca las señales, hay muchas. Piensa en quién es el Cristo y cómo Juan te quiere ayudar a que sepas quién es el Cristo. Y no te olvides en creer en la persona, no solo en lo que hizo. ¿Qué dice Juan? Punto 2 para hoy. Decíamos que íbamos a ver primero una intro. No sé, ya parecía que la intro es casi ya la predicación. Es la intro. Hoy, hará un momento solo así, un paréntesis de ánimo. Hoy es un poco al revés. Es como que la intro es larga, densa, y el texto, gracias a todo lo que vamos a ver así de intro y nos va a preparar, vamos a hacer así, ya, en un minuto vamos a ver el texto. Gracias a toda esta preparación. Entonces decíamos, el punto 2, ¿qué dice Juan? Del yo soy. De que Jesús sea el Cristo. Decíamos si se pasaba lista, ¿no? A ver, ¿quién es el Cristo? Y en la sala uno se levantó y dijo, yo soy. ¿Vale? Ese es el yo soy de hoy. Pues Juan nos dice que no es algo que ha surgido de repente, improvisado, que apareció en ese momento por sorpresa, sino que es algo que estaba planificado en la historia, que ya estaba presente desde el principio. Hemos visto, Miguel nos contó, ¿no?, la preexistencia de Jesús, y hoy también vamos a ver cómo el Cristo estaba presente ya desde el Antiguo Testamento. Dice Juan en el 5:39 que dijo Cristo, escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Juan 5:39. 5:46 dice Jesús, de mí escribió Moisés. 12:41,
Isaías, en relación a Jesús, vio su gloria y habló de él. Jesús estaba presente en el Antiguo Testamento. Moisés, Isaías y en general las Escrituras dan testimonio de mí, dijo Cristo. Evidentemente las Escrituras en ese momento era la palabra que se utilizaba para referirse a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Vemos además en Juan que tenían conocimiento de él. Quizás no era un conocimiento súper preciso, como podemos tener hoy al contar con más información, pero hablaban de que se esperaba que naciera en Belén. Dice Juan que eso sí lo sabían. Que sabían que haría señales, que sería de Nazaret. Entonces, tenían información, un poquito de luz sí que tenían, nos dice Juan. Y claro, este conocimiento y esta presencia en la historia del pueblo hace que algunos le buscaran, nos dice Juan. Y claro, le buscaban probando en personas que parecían tener las características de este gran profeta, gran sacerdote, gran rey, de este ungido con mayúsculas, pues iban buscándole en personas que podían, como diríamos coloquialmente, darle un perfil, ¿no? Y Juan el Bautista fue uno de los que Juan nos recuerda que, claro, debido a su ministerio, a sus palabras y a lo que hacía, pues muchos decían, igual es Juan, ¿no? Y entonces nos dice Juan en el capítulo 1, 19-20, que le preguntaban, ¿tú quién eres? A Juan el Bautista. Y él dice, yo no soy el Cristo. Y en el 3:28 vuelve a afirmar, yo no soy el Cristo. Sí, yo soy una persona, como será el Cristo, en este caso Jesús, pero ahí me quedo, yo no soy el Cristo. Sí soy un profeta, pero no soy el profeta. Y de hecho ya, de forma general, incluso a Jesús, en el capítulo 10, versículo 24, nos dice Juan, que le rodearon y le dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Le preguntaron a Jesús, ¿no? Entonces, sí había una búsqueda de identificar al Cristo y ver qué persona sería el Cristo. Y algunos le encontraban y otros pues no le encontraban. Nos recuerda Juan, por ejemplo, en el capítulo 1, y digo por ejemplo porque son infinidad de textos, muchísimos textos, que por eso os animo a leer el Evangelio pensando en este enfoque para encontrar todos, ¿no? Son muchísimos. Los traigo como ejemplo solo. Capítulo 1, en el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y en el 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Le hemos hallado, le hemos encontrado. Venga, uno más. 6:14. A aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y ya empieza todo como a solaparse, ¿verdad? Viendo la señal, este verdaderamente es el profeta, este sí es el profeta. Excluyendo a otras posibilidades, ¿verdad? Algunos sí lo encontraban tras su búsqueda, pero otros no le encontraban. Capítulo 7, versículo 40, hay un ejemplo de una discusión y algunos no le encontraban. 7:40 dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos lo veían, otros les faltaba todavía algún argumento, alguna señal más, no acababan de convencerse y decían, parece, puede ser, pero no encaja. Este Jesús no es el Cristo. Y seguían buscándole. Y para algunos no solo que no le encontraran, sino que les provocó tal rechazo que pusieron todo su énfasis y todo su esfuerzo
en que otros no le encontraran. 9:22, después de que un ciego recibiera la vista, se forma mucho revuelo y les preguntan, oye, ¿quién ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? Contadnos, menudo milagro, el que ha hecho esto tiene que ser, no sé, mínimo profeta, o será el profeta. Y dice que sus padres, de aquel que había recuperado la vista, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Algunos lo encontraban, otros no lo encontraban, y había un tercer grupo que ponía todo su empeño en impedir que la gente creyera que Jesús era el Mesías. A estos padres se les trató con intimidación de callar el testimonio, y ellos de hecho no fueron todo lo claro que tendrían que haber sido por miedo a ser expulsados de la sinagoga, porque dice el texto que se habían propuesto que nadie confesase que Jesús era el Mesías. Recordamos que Mesías es Cristo en hebreo. Bueno, ¿qué nos dice Juan del Cristo, de Jesús, que ya estaba presente desde el principio, que lo encontramos también en el Antiguo Testamento? Que había algo de conocimiento y se le esperaba, que le buscaban, algunos con más éxito que con otros, pero que ya estaba ahí la idea de que el Cristo podía estar entre nosotros. Y llegamos al texto de hoy, que es la historia conocida por todos de la mujer samaritana en Juan 4. Y entonces, ¿por qué ahora el texto pues, va a ser como más, no quiero decir rápido, sencillo, sino lo que vamos a hacer es aplicar todo lo que hemos hablado a este texto, que todos conocemos, me imagino, yo lo voy a resumir, y que tantas veces hemos leído y que tantas predicaciones y cosas hemos comentado en relación a la historia de esta samaritana que se encontró con Jesús. Una samaritana que iba a recoger agua al pozo y se encontró ahí un hombre que le pidió agua. Y le dijo, si supieras quién soy, tú me pedirías a mí agua. Pero un agua que quita la sed, un agua que da la vida. Y ella pues estaba ahí como un poquito en shock, ¿no? Le costaba seguir, ¿no?, lo que le estaba contando. De hecho, como para no parecer muy perdida, lanzó como un par de preguntas. Bueno, ¿y dónde hay que adorar? ¿En este monte o en otro? Que era como que rompía el hilo de la conversación, como muestra un poco de no estar a lo mejor siguiéndola, y esto lo hacemos todos, ¿verdad? Pero lanzas como una pregunta o tal para que te estás como enterando, pero realmente tu pregunta muestra que no estás siguiendo. Estás queriendo ir un aspecto ahí de doctrina, de discusión, que no guarda relación con lo que te está diciendo esta persona con la que te has encontrado. Y para su sorpresa, él le dice, anda y ve, ¿no? Y llama o busca o trae a tu marido. Claro, y ella se queda parada, ¿no? Y dice, bueno, mi marido. He tenido hasta 5, quiero recordar que dice el texto, ¿no? Y con el que estoy ahora ni siquiera estoy casada, ¿no? Solo permitía la ley rabínica 3 matrimonios. Podías casarte, divorciarte, pero hasta 3, más no, y ella ya era el 5. Y encima el 5 ni siquiera estaba casada, ¿no? Y bueno, pues a partir de esta conversación ella se da cuenta y dice, me parece que me conoces súper bien, ¿no será que, oye, tú pareces profeta, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, ¿no?, qué podemos extraer hoy de este texto. Qué diferentes eran, ¿verdad? Mujer, totalmente estigmatizada en ese momento social, la condición de género de mujer, probablemente pobre por tener que ir ella a buscar el agua, además de Samaria, ¿no?, una condición política también de total enemistad con los judíos, y sin educación probablemente también por su condición de mujer, ¿no? Y se encuentra a un judío, a un hombre con educación, especialmente en lo que tenía que ver con toda la enseñanza religiosa, que habla con ella, ¿verdad? Qué tentados estamos todos, ¿verdad?, a hacer una lectura social
de esta historia. ¿Para qué incluyó Juan esta historia? Hombre, evidentemente, para mostrarnos que no está bien la desigualdad entre hombres y mujeres, para mostrarnos que no está bien, ¿no?, las confrontaciones entre pueblos, para mostrarnos que, oye, si hay un necesitado que tiene sed, hay que darle agua. ¿Habrá escrito Juan esta historia para enseñarnos todo esto? Todo esto que son verdades, que son temas importantes, que probablemente encontramos también en otras partes de la palabra que para eso se escribieron. Pero ¿escribiría Juan esta historia para hacernos meditar en estos aspectos? Le dijo Jesús, si conocieras quién es el que te dice, no me estarías hablando así. Porque ella le preguntó, ¿eres tú acaso mayor que Jacob? ¿Vas tú a poder sacar agua para mí de este pozo? Si conocieras quién es el que te dice. Parece que hay un cierto, ¿no?, interés en que meditemos en quién es el que te dice, quién es el que te está hablando, ¿no? Jacob, habéis tenido muchos ungidos, habéis tenido muchos profetas, muchos personajes ilustres desde el principio de la historia. David, Moisés, Abraham, Jacob. ¿Pero sabes con quién está hablando?, le pregunta a la mujer. ¿Sabes quién soy yo? No te equivoques de persona. Y le dice además, ve, llama a tu marido y ven acá. La conoce. ¿Será acaso esto una señal? ¿Cómo te quedarías tú si alguien que socialmente no tiene nada que ver contigo, es de otro pueblo, además en su sociedad no estaría ni bien visto que se dirija a ti, porque eres un hombre, tú eres una mujer, él es judío, tú eres samaritana? ¿Qué podrá saber de tu vida alguien tan sumamente diferente a ti? Y directamente te saca el tema que probablemente tienes más guardado en tu interior, como tu mayor intimidad, tu mayor causa de sufrimiento, de vergüenza ante tus vecinos, y aquello que probablemente te está causando mayor dolor por el rechazo que te está generando en tu pueblo. Llama a tu marido. No es mi marido. No es mi marido. Y además me has tocado aquí, ¿no?, la fibra, el punto más sensible del tema que es más importante para mí. Jesús está confrontando no la parte social, sino el interior de esta mujer. No está confrontándola en temas doctrinales, como ella le preguntaba de dónde había que adorar, que si en Judea, que si en Samaria, que está afrontando directamente su problema. Y eso hace que haya un efecto en ella. La señal de que alguien te conozca de esa manera, cuando no tendría ni que hablarte ni que conocerte, y conozca de esa manera tu interior, es para ella una señal. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yo sé que va a venir uno que nos va a declarar todo, que nos va a hablar con claridad, que nos va a decir hasta nuestros secretos. Y parece que tú lo estás haciendo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esta mujer, aquello que sabios estaban buscando, aquellos que en las sinagogas discutían, aquellos que andaban por allí con sus conocimientos buscando a Juan el Bautista para ver si él era el Cristo, esta mujer recibió la revelación directa de palabras del propio Cristo. Yo soy con el que estás hablando, yo, Jesús, soy el Cristo. Por lo tanto, ella, impactada por esta señal, impactada por este que la conoce en tal profundidad, tiene casi que correr y dar testimonio.
Y va y dice a los suyos, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y ellos van. Tiene efecto su testimonio. Tiene efecto la convicción que ven en ella, y ella ya directamente se lo pregunta, ¿no será este el Cristo? Y acudieron muchos. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Encontramos en la historia de esta mujer samaritana el testimonio de la propia boca de Jesús de que Él es el Cristo. Hemos visto desde el principio que hay señales en forma de milagros, señales en forma de cumplimientos de profecías, pero vemos incluso que la propia palabra de Jesús es la señal número 1 en este Evangelio. Con el que hablas es, yo soy el Cristo. Y ellos lo vieron y dicen que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué interesante palabra también, cuando te dan a elegir, ¿no? ¿Cuál quieres? Hay muchos, ¿no? O sea, lo que sea, tal. ¿No? Este es el Salvador del mundo. En medio de muchos, de ese momento, Juan el Bautista, del pasado, Moisés, David, cualquier persona que tuviese protagonismo en el momento, este es el Salvador del mundo. Nos enseña la historia de esta mujer samaritana. Y he dejado para el final el yo soy más importante, y con esto vamos a terminar, que encontramos en el Evangelio de Juan. El Salvador del mundo. Si no fuese por este yo soy que vamos a leer ahora, no tendríamos Salvador del mundo. Juan 18, os dejo tiempo para encontrarlo, sé que ha habido muchos versículos, mucha información, pero esta vamos a leerla juntos. ¿Por qué pudieron afirmar estos samaritanos que este es verdaderamente el Salvador del mundo? Este Jesús. Juan 18, en el versículo 3 y siguientes, estamos en la escena del arresto de Jesús, ¿no? La traición de Judas, cuando, traiciona, ¿no? Y dice, yo le voy a identificar. También historia conocida, ¿verdad? Por todos. Juan 18:3 y siguientes, voy a leer hasta el 8. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, cuando les dijo, yo soy. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Todas las señales, todos los milagros, todas las profecías, todas las palabras de Jesús en este Evangelio de Juan, habrían quedado en nada si en este momento, cuando dicen, buscamos a Jesús, Él hubiera hecho lo que sus discípulos le estaban animando e invitando a hacer, que era huir, esconderse, defenderse y no dejar que le llevaran a la cruz. Pero cuando dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús, hasta en 3 ocasiones
dice, yo soy. Si en ese momento se hubiera echado atrás, las palabras de estos samaritanos que afirmaban haber encontrado al Salvador del mundo habrían quedado completamente como algo falso, inútil y sin sentido, porque no habríamos tenido Salvador del mundo. Por eso, el yo soy más fuerte, que más tiene que quedar grabado en nuestra cabeza, es el yo soy cuando pasaron lista para ir a la cruz. Yo soy, llevadme a mí, dejad a estos aquí. Y no puedo dejar de pensar en este mismo Evangelio de Juan, y pienso en Juan escribiendo, a ver, ¿cómo puedo ir cerrando el Evangelio? ¿Qué me queda por decir? Y si vemos aquí el yo soy más importante, ¿no?, del Evangelio, que nos lleva a admirar a nuestro Señor y a verdaderamente reconocer que Él es el Salvador del mundo, pues es otro, pero este no es el yo soy. Este es el que todos habríamos dicho, ¿no? También lo conocemos. El 18-17, de ese mismo capítulo. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y saltamos al 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Pues esta es nuestra historia, la historia del yo soy y la historia de los yo no soy. Damos gracias a nuestro Dios de que nuestra salvación reposa en que el Cristo, en que Jesús fue aquel que dijo yo soy, aquel que llegó hasta la cruz, que no dio un paso atrás, y aquel que nos recuerda que no depende de que nosotros cumplamos, porque nosotros generalmente no cumplimos. Depende solo de que aquel que tenía que cumplir, cumplió, y de que aquel cuando se pasó lista para ir a la cruz, dijo, yo soy. Pues le damos las gracias, porque por eso podemos estar aquí y esperamos que algún día le veamos cara a cara.